Bueno, buenos días en México, buenas tardes aquí en España. Este vídeo que se ha reproducido, entiendo, en distintos canales, también forma parte de la programación del CINIC, del Centro de Investigación de la Norma de la Imagen Contemporánea, una iniciativa de investigación entre la academia y lo que hoy llamamos la transferencia social, formatos de comunicación también más informales y alternativos, un pie en cada uno de estos mundos. Y a mí me hace especial ilusión porque dentro de las líneas del CINIC dedicadas a la literatura y a la novela y al ensayo en particular, hay una sublínea que tiene que ver con las posibilidades de la ciencia ficción y justamente es la ciencia ficción el género de 26, la nueva novela de Jesús Pérez Caballero que se publicó aquí en España en la editorial Sloper en 2026, si no me equivoco. Jesús, ¿qué tal? No, no te equivocas, no te equivocas. Bien, bien, muy bien. Muy contento de estar platicando contigo, de estar en tu canal. Efectivamente, esto se va a ver tanto, bueno, se hace en el contexto del Colegio de la Frontera Norte, de estas actividades para el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Y nada, pues a ver si podemos profundizar. Bueno, profundizar a lo mejor Bien. con el poco espacio no dará tiempo, pero sí seguramente a saltar muchos temas, que sea Sí. por la novela esta, sea por la rapidez del mundo en marcha, sea por todo lo que, pues las semillas estas oscuras o luminosas que se están sembrando en el año 2026, Sí. eh, pues que seguro van a dar mucho juego en Sí. esta plática. Sí, yo también lo entiendo. Yo creo que ya de por sí 26, la novela con los ecos todavía pues pandémicos, los bikini, los sepultureros, la dominada, la pandemia que asola este siglo venidero, el 26, ya hay muchos elementos con los que podemos conectar con desde las nuevas visiones negativas o canceladoras del futuro, ¿verdad? O el diseño de futuros apocalípticos a gestiones de sociopolítica, a lo más general, que siendo el día del libro, es la manera en que la ficción, la literatura, aborda todas estas temáticas. Podemos ir quizá de lo más general a lo más particular para ir terminando con 26, pero te quería proponer, ya que es el día del libro, que empezáramos preguntándonos pues, qué libros está leyendo un escritor como tú. Yo te adelanto que algunos de los que estoy leyendo son todavía tuyos. Pero ¿qué estás leyendo ahora, Jesús, para este día 23 de abril? Pues mira, la verdad es que yo no sé si es porque ya he leído muchos libros, no como Malarmé, que no estoy cansado todavía ni triste de leer los libros, pero de leer muchos libros, pero la verdad es que, o no sé si es también por el efecto este de fragmentario de las plataformas y de los multiformatos, etcétera, que la verdad es que tengo como 4 o 5 libros por ahí y están en una lucha darwinista, neodarwinista, postdarwinista, a ver con cuál se queda con mi atención, ¿no? Algunos los estoy releyendo porque estoy releyendo ahora Moby Dick, por ejemplo, pero ahora está curioso porque lo estoy viendo como si fuera una especie de juego de la oca de la providencia. O sea, es increíble cuando lo lees por primera vez, pues cuando eres más chamaquito, pues lo lees como Sí. adolescente, ¿no? Luego lo vuelves a releer, o los que lo releemos, y entonces ya has ubicado a Melville, ya has leído el Barleby, ya has leído Billy Bat Marinero, El vendedor de pararrayos, bla, 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 y dices, ostras, vale, aquí está todo un trasfondo, toda una teoría de la novela, etcétera. Pero ahora lo estoy leyendo, lo estoy releyendo y la verdad me parece una obra teológica. Y Es tu la verdad segunda es que lectura de Moby, es tu la, segunda la- lectura de Moby Dick de Melville. esta Segunda lectura. es la cuarta ya. Sí, sí, la verdad es que sí Sí. lo he leído mucho, sí me gusta mucho. Y esa una, estoy leyendo también, que este sí tiene que ver con nuestro tema, tú que a ti te gusta también mucho Philip K. Dick, estoy leyendo, que no lo había leído, Tiempo de Marte,
Si no lo has leído, te lo recomiendo. Es ubícate en una colonia marciana donde el principal líder el ser más influyente es el líder del sindicato de fontaneros claro, por la necesidad del agua en un entorno así, que se Sí, triplica y se multiplica claro. eh, como el oro. Y obviamente pues aparece esas atmósferas de Dick, ¿no? Donde la realidad no es lo que parece, donde hay un individuo que es capaz, que es un esquizofrénico, que es capaz de saltar atrás y adelante en el tiempo, y Sí, cómo se lo intenta instrumentalizar. Y luego estoy leyendo también mira, releí hace poco, ya lo acabé y ya paro, porque tampoco es cuestión de poner hacer de entomólogo, ¿no? Pero releí hace poco el Mecanoscrit del Segundo Origen de Manuel de Pedró, el manuscrito del Segundo Origen, esta obra que es mm, fascinante, que es una especie de cara tierna de la carretera de McCarthy y que ese también pues esta es la tercera relectura y la aguanta, ¿eh? La leí hace muy poco y me pareció con una economía de medios, una capacidad de ser como profético sí. sin ser esquemático. Tiene cosas de Defoe con el Robinson, tiene cosas, lo que te he dicho, de la carretera de McCarthy. Obviamente habla de todo este tiempo de silencio, del trasfondo de la bomba atómica, ¿no? Del silencio postnuclear. Y la verdad es que, pues para quien quiera acercarse a la ciencia ficción en valenciano o catalán, Sí, sí. recomendable Manuel de Pedrolo, el Mecanoscrit del Seor Origen. ¿Y tú? Bueno, ¿Qué estás leyendo tú? Que eres una máquina tragalotodo de lecturas. a ver, aquí la sinceridad es poco verosímil. Si te os dijera los cantidad de libros que estoy leyendo, es muy difícil de creer, pero hay que tener en cuenta, ayer presenté Petróleo, la obra gigantesca y póstuma de Pierpaolo Pasolini, en la nueva tradición de Miguel Ángel Miguel Ángel Valiente en la editorial nórdica. Petróleo son 600 páginas donde es todo Pasolini. Una obra, yo creo que deliberadamente, con muchos registros que van desde la descripción del guión al lenguaje poético pasoliniano, a toda esa escritura en el límite, pero decía deliberadamente dejada ya o abandonada, ¿no? Como diría Valéry, pero que no llegó a ver él porque se publicó póstumamente en el 92. Pues eso me ha tenido muy ocupado porque fue con ocasión de una presentación, pero como viene a la Feria del Libro, pues ahora estoy leyendo títulos de muy distinto calibre, os he traído aquí. Adelante Cronófobos, de Diego Garrido, una novela contra el tiempo, porque lo presento a este escritor madrileño joven en la Feria del Libro dentro de unos días, que ya me he planteado el título de la reseña, va a ser un juego de palabras con Tarkovsky y lo voy a llamar Escupir en el tiempo, la cronofobia. Y por llevarnos al terreno nuestro, pues acabo de terminar El espectáculo del vacío de David Pick, en esta editorial siempre, pues, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, en materia oscura. Eh, Terminé la novela de Eduardo Ruiz Sosa el paisaje es un grito. Las tengo aquí muchas, pero no voy tampoco a, pues a cansar, aunque yo creo que todas estas pues son muy recomendables, ¿no? Paisaje es un grito, la cuarta novela de Eduardo Ruiz Sosa también en Candaya, pero coincido contigo, Jesús, y siendo un día el libro, os voy a decir lo que estoy completamente enamorado es de mí, no solo releer, pero estoy releyendo el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, maravillándome con la construcción que hace Stevenson de esa novela. O sea, la entrada del abogado Utterson por el callejón, el conocimiento de la puerta oculta, la puerta trasera, de la casa de Jekyll, la manera en que en una conversación empieza a leer hilos. Hay una forma de terror nunca es visible, siempre es sugerido, que va creciendo en tensión. Lo que hacía Stevenson con la ficción, con la narración, es brutal, es increíble. Cuando lo lees de joven estás atrapado en la trama, que ya es mucho. Pero cuando la lees mayor, te quitas el sombrero con la capacidad que tiene este tipo para estructurar una novela corta, hacer una novela corta modélica. Y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Tengo muchas ganas de ir a la cama para acabarme de Jekyll and Hyde.
del tercer Eso, certificado. eso le pasaba a Leonardo Sciascia con La Isla del Tesoro. Lo mismo que me Sí, dices tú, con La Isla del sí. Tesoro le tenía un placer. Bueno, lo dice uno de sus personajes, pero que es el trasunto de Sciascia, estoy casi Sí, seguro. Y gracias a eso la releí, porque es cierto que es así, no me pasó tanto con Melville, no, pero con Stevenson sí lo leí muy de mm, adolescente y lo ubiqué en ese ámbito, pero ahora ya fui ya, rescatado de esa inercia pues, para mirarlo, ¿no? Como sí, escritor estoy completamente de acuerdo. Es que es otro tipo de textura. sí, Era una sí, manera de construir las novelas que es que eso sí era esculpido en el tiempo, o sea, grabado, porque aparte estaban muy relacionados con cómo se percibía el tiempo, que eso sí, podemos hablar un ¿verdad? poco, porque seguramente en esta plática saldrá mucho sobre como esta lucha titánica de la realidad hoy y también de la ciencia ficción, pero ahora de la realidad por intentar detener, adelantarse, revertir también el tiempo. Sí, el, es- pues yo pasaría a justamente a hablar del tiempo, porque si nos vamos desplazando hacia un género más específico, que tú manejas muy bien, el de la ciencia ficción, al fin y al cabo, y por irnos al rótulo, ¿no? También del acto de la jornada, estas visiones del futuro, lo que nos dicen, cómo ve la literatura el futuro, en un momento en el que yo creo que, no sé si estás de acuerdo, Jesús, hace años se produjo un cambio, un giro en la forma de ver el futuro, de un espacio donde se proyectaban tanto las utopías como las distopías hacia un futuro que está muy, muy, muy habitado por el pasado, por cuestiones como del pasado. Eso también te sucede a ti, y por adelantar algo de tu novela, en 26 hay muchos elementos medievales. El primero de ellos, la peste, pero es que tú conoces muy bien. Yo te conocí con tus trabajos sobre las correspondencias de los delitos de lesa humanidad, desde la antigüedad romana hasta la actualidad. Tú eres un investigador que siempre le ha interesado mucho la historia, creo yo. ¿Cómo ves tú eso de que el futuro parezca habitado por el pasado? Yo creo que ahí se juntan como varias cosas. Bueno, una cosa es como una cuestión como macro y luego voy a Mm, ir a cómo se refleja o cómo intento como que se refleje en la obra que mencionas, en 26, por ejemplo. ujú, Por un lado, tú sabes llevamos, o es un poco de como un rasguño de propuesta de planteamiento de la historia, ¿no? O sea, mm, ha habido un momento que parecía que había cierta linealidad, ¿no? Una linealidad casi, pues, que nos congelaba el futuro, pues con el fin de la historia, Fukuyama, etcétera, ¿no? Y parecía que ya había que la Unión Soviética, que quizás si existía una, una homologación de los países potencialmente y la idea de potencial se estiraba tanto que parecía que todos los países eran potencialmente democracias homologables, sí, pero a partir de eso ha habido una serie de cortafuegos, mm, algunos derivados, yo creo, de las propias dinámicas políticas y otras catastróficos, ¿no? Como puede ser la pandemia, como han sido el proyectos de ujú, extrapolación de la democracia, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Irak, por ejemplo, y todo lo que supuso, ¿no? Para sí, la sí, ficción y la mentalidad y la cosmovisión, ¿no? Triunfante mm, de Estados Unidos. Y estamos ahora también con esta aceleración tecnológica en una situación donde se plantea, yo creo, en términos de el futuro a lo mejor se veía como un continente a descubrir y ahora lo que se ve es como una serie de islas que se han desgajado de ese continente a destruir. Y sí, dentro de esas islas, eh, y esto tiene mucho que ver con este sustrato de pico y pala que han hecho tanto tiempo el libertarianismo, el anarquismo sí, de derechas, capitalista, etcétera, de esta idea de es posible en estas cuatro paredes todo lo concebible. Y a lo ya, sumo hay que tener, como tú hablas el otro día en la presentación de Cinematografía del Espíritu, grumos. Lo máximo van a ser grumos interconectados conforme una serie de relaciones que son
o de suma cero, coactivas o mercantiles, pero no hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo creo que eso está siendo exitoso porque en realidad es un caldero que permite, a partir de la fuerza, el sí, imaginar pues las fantasías más desbocadas, ¿no? Y muchas de esas sí, fantasías tienen que ver con una idealización retrospectiva del pasado. Entonces yo creo que eso que en las novelas funciona muy bien, esta especie de mezcla de neofeudalismo, de sí, también el steampunk lo hace mucho, etcétera, de estos señores feudales que conquistan países, ah, planetas. sí, Eso, que en la ficción funciona muy bien, a la hora de dar el salto al otro lado del espejo, aquí, pues la verdad es que tiene sí, bastantes rigideces, por usar un eufemismo. A mí me sí, parece que la ficción, las novelas, sí pueden ser deben ser ese caldero, pero no pueden ser el manual de instrucciones, como estamos viendo en muchas novelas, por cierto, y muchos movimientos que se basan, estoy pensando en los Turner Diaries, que todos los aceleracionistas y gente de extrema derecha, milicianos, tal, lo tienen en mente. Es decir, esta idea de leaderless organization, es decir, esta serie de individuos, grupúsculos con capacidad de conjuntadamente volver a esa especie de sociedad miliciana primigenia. Entonces me parece, sí, por otro lado, y doy paso ahora a las novelas, que las novelas sí pueden darnos nos pueden dar ese espejo, pero obviamente en el terreno acotado, no de, sí, un muro o de una cárcel o de un país controlado por este tipo de caudillos, sino en el muro, en el papel, ¿no? Que todo lo aguanta. sí, Entonces, en el papel que todo lo aguanta, a mí me parece muy, muy interesante seguir este axioma no axioma, este planteamiento que en un relato muy cortito de Nabokov, que se llama Guía de Berlín, que seguro que ujú, conoces, él hace escenas, ¿no? Describe Berlín, pero de una manera como muy distanciada. Y hablando con alguien que le cuestiona eso en el propio relato, que son 6, 7 páginas, le dice, pero ¿no te das cuenta que estoy describiendo los recuerdos de un personaje futuro? Entonces, a mí me ah, parece eso, esa ujú, manera de encontrar, de que el propio manuscrito transmita esta idea de manuscrito encontrado en el futuro, contado por ujú, alguien que está en el futuro pero que obviamente es como la idea está de Gregor von Retsori, el arrastre de épocas, ¿no? Es decir, sí, somos individuos, sobre todo el escritor, el artista, que tiene esa capacidad de conjuntar, de ser esa orilla que arrastra toda la época. Entonces a mí me parece que esa conjunción de pasado, de futuro, pasado, de términos futuro sí, pasados, está sí, muy bien a la hora de mapear, pues lo que al final decía Octavio Paz, el destiempo de la época, ¿no? Es decir, estamos aquí, sí, pero también está India, Irán, Israel, África, Brasil, y en cada ciudad también tienes estos picos, ¿no? Entonces, creo que es importante si queremos que hacer una visión sí, no perspectivista, sino orgánica de estas sí. diferentes mosaicos, plantear eso de reunir el futuro y el pasado en estos productos culturales que estén más o menos logrados. Sí, también una presencia muy fuerte en 26, novela que hemos apuntado así cosas, ¿vale? Si quieres salir de otros conceptos, es claramente la peste. Y la peste es uno de los rasgos para antonomasia del medievo, ¿no? Y justamente la pandemia que que nos visitó, que tuvimos al final es una suerte de privilegio caso ontológico, pues la supervivencia a una pandemia global, porque te da tiempo de pensar y de ver muchas cosas y de repensar lo humano y la comunicación sobre todo. Y yo creo que la peste que puso de manifiesto la pandemia tenía que ver más con Boccaccio, con el de Camerón, en el sentido de que permitió a la gente refugiarse y contar historias, que es de lo que trata al fin y al cabo de Camerón, la obra de Boccaccio, que la otra peste, la peste de Albert Camus, que era como la ocasión de la solidaridad en Orán, en Argelia, ¿no? Ahí nos volvimos seres, desde luego, mucho menos solidarios que el protagonista de la peste,
es más bien, yo creo que fue un proceso de encapsulamiento individualista, ¿no? Y nos llevó mucho más al siglo XIV, al de Camerón de Boccaccio, en el sentido de refugiarnos y contar historias para ir pasando el tiempo. Seguramente tú escribiste en la pandemia. ¿Escribiste en la pandemia, Jesús? Sí, sí escribí la pandemia, pero no está, no esta novela, pero sí muchas Mm, reflexiones que tenían que ver, por un lado, con la pandemia en sí, o sea, con estas ideas mm, que aparecían, que parecían unívocas, pero no eran tipo la idea esta de superpropagador, la mm, relación entre reloj y pandemia, porque tú fíjate que el reloj de bolsillo, el reloj que medía el tiempo de esta manera segmentada, eso se perfeccionó, lo inventaron los monjes medievales, pero se perfeccionó en época de la peste. mm, Entonces yo creo que nos concitó en ese sentido filosófico, casi ontológico, por un lado, y también escribí mucho sobre cine y sobre televisión, porque sí, era un poco la manera que tenías seguir relacionándote sin caer en este escaque sin fondo que era el relacionarte mediante las pantallas, porque yo creo que mm, la gestión de las enfermedades, eso lo tratan muchos. Foucault quizá el que ha tenido más éxito en sí, lectores, pero él habla de la correlación entre escaquear, entre establecer como un tablero de mm, control del territorio sí, y la peste, ¿no? Es decir, la figura bien, del contagiador, bueno, el leproso, la estilización hasta el monstruo y hacer esta teratología, ¿no? Jurídica, también sí, cómo podías hacer otra de esta idea de cortafuegos. Y mm, eso creó una serie de estructuras que se desarrollaron durante un tiempo que la pandemia también ha creado. Estas ideas de este aislamiento, este distanciamiento, también esta protopolítica del hogar, ¿no? De intentar, de plantear, ¿no? Que se podía acceder a cotas inauditas a la relación que teníamos en lo doméstico, ¿no? Una especie como de giro casi posiniestro, ¿no? Pero luego mm, también yo creo que se produjo, esto es una hipótesis, obviamente no es demostrable, me parece un buen punto de partida, casi para un cuento o para una conferencia, pero a mí me parece que se podría ver como que nos desgajamos de las otras pantallas. Paradójicamente, no nos desgajamos en el sentido de que perdimos ya la distancia que teníamos con respecto a las mm, pantallas, con respecto a asumir que quien está delante, como si estás hablando con alguien que está tras una pantalla, no es exactamente otra persona. O sea, mm, es una sí, convención, porque obviamente sé que eres tú y yo soy yo, pero no es la idea que se tiene de comunicación, igual que, y es un tema que hemos platicado mucho, y tú has escrito sobre ello también, sobre esta idea de la posibilidad, yo también obviamente, pero que hemos dialogado en directo o a mm, través de enviarnos, digamos, cartas en la medida de mm, reseñas y tal, hemos hablado de la posibilidad del amor con un dispositivo electrónico. Es decir, mm, la pandemia sí, creo que fue una especie de bomba de hidrógeno en el sentido de que parecía que no estaba presente, que no tenía la espectacularidad de una bomba nuclear, pero sí todavía estamos en esa onda sí. expansiva. Sí, yo recuerdo tu colaboración para Colección Cine y Derecho de la película Spec Jones, de Her, de la posibilidad de amar a una máquina. Hay planteadas ideas muy potentes, entre ellas, o preguntas muy potentes también, como cómo se había producido ese proceso de pacificación social, etcétera. Estaba reparando ahora en que, por terminar ya con la cuestión del pasado en el futuro, que bueno, muchos de los que nos estén viendo, sí, pero también quizá muchos otros no, que sabrán pues que ya es un lugar común, yo creo que de las aproximaciones de la filosofía política al futuro, esa frase atribuida a Zizek o Frederick Jameson, ¿no? De que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es lo que repite pues, Mark Fisher, tan citado en Realismo Capitalista y otras obras, y remite justamente a un autor mexicano, a un cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, y a la película Los hijos de los hombres, ¿no? Estaba reparando en que esa
lo que Franco Berardi Bifo llama la lenta cancelación del futuro, el futuro desaparecido, el futuro desvanecido, es sobre todo un futuro que desaparece como un lugar de posibilidades, un lugar de progreso, un lugar imaginamos a dónde nos ha llevado es un progreso lineal que avanza y, y eso yo creo que se echa mucho de menos porque no sé si es más fácil imaginar el fin del mundo que el final del capitalismo, que posiblemente sea así, pero lo que cuesta mucho es imaginar un futuro atractivo, o sea, un futuro por el que merezca la pena luchar. Yo creo que hay, hay como, yo respondería eso como con dos líneas, ¿no? Argumentales. Por Mm, un lado, creo que está en la génesis de la ficción la atracción por escenarios malvados, por personajes malvados, escenarios mm, difíciles, escenarios que nos tensan, escenarios catastróficos. Creo que es parte de la génesis de la propia ficción. Es decir, hay muy pocas obras que partan de esa himno a la alegría o de esa sociedad perfecta. Sí, de ficción, estoy hablando de la ficción. mm. Pasa con los personajes, a mí me parece frustrante el marchamo que tiene, pues eso, grandes señores de la guerra, narcotraficantes, etcétera. Ya, No existe una contrapresto del que hace el trabajo bien hecho, del tienes que hacerlo muy bien, como de mm, Wire, que casi haces un tratado sociológico, es una serie de ficción, pero en realidad parece casi un tratado sí, sociológico, ¿no? Ya mucha gente que no le gusta de Wire, peor para ellos, pero mm, ciertamente te dicen algo que es cierto, que es que estás leyendo un tratado de sociología, que estás sí. estudiando Baltimore, ¿no? Entonces yo creo que tiene un poco con la propia relación que mantenemos, no sé si es una cuestión occidental o tal, pero con las ficciones. Ahora, respecto a cuando los ensayos, imaginar el futuro, creo que es más difícil por la propia turbiedad de eso de consejos tengo, pero para consejos vendo, pero para mí no tengo. En el sentido de que imaginar algo nos implica, es un esfuerzo muchísimo, algo constructivo, implica un esfuerzo titánico, es titánico. Y pasa también en el ámbito, la paradoja tiene mucho que ver con, por ejemplo, en ámbitos de estudios de seguridad, que los estados Mm, están más cómodos luchando contra estados que contra insurgencias, por ejemplo, o contra mm, terrorismo. Y eso mm, pasa, yo creo, porque al final la insurgencia o el terrorismo es otra cara de la guerra civil. Entonces, también mm. imaginar desde el ensayo, desde el periodismo, desde el discurso, desde la política, algo distinto que remueva todas las estructuras de una manera constructiva, eh, Mm, pues creo que tienes que estar, elevar al campo semántico y al discurso temas como el matiz, que no es ni blanco ni negro, que no va a haber un final perfecto, que no vas a ver que no lo vas a ver tú y a lo mejor ni tu hijo, pero sí tu nieta. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con estas ya, naturalezas de cómo planteamos los relatos, ¿no? Y se encarga con mucho, pero obviamente que imaginar el futuro de esa manera constructiva. Lo que no sabría decirte es si desde la ficción. Sí podemos hacer ficciones que la manera en que mm, desarbolan las estructuras de poder, el doble lenguaje, los clichés, pareciendo en un envoltorio que parece que glorifica al malo, en realidad estés yendo al talón de mm. Aquiles. Yo iría más por ahí. Sí, hay una de las novelas que no he mencionado que estaba leyendo ahora, que acabo de ver de refilón, me permite enlazar con ese comentario que me parece muy inteligente sobre el papel del conocimiento y de los seres humanos de conocimiento o de letras en un futuro apocalíptico o distópico, o no necesariamente distópico, sino en proyecciones del presente. Esta novela de Lionel Shriver, que se llama Manía. Lionel Shriver es una autora norteamericana que se hizo famosa por Tenemos que hablar de Kevin, que luego fue llevada al cine por Lina Ramsey. Tenemos que hablar de Kevin, y aquí habla ya de un futuro en el que se ha alcanzado la paridad mental, donde no se puede decir que nadie sea más inteligente que nadie, donde se ha cumplido aquello que decía Isaac Asimov en un artículo que llamaba The Cult of Ignorance en los años 80, que venía a decir mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. Se preguntaba, o sea, esa obsesión por la horizontalidad, por la igualación, que ya vio Alexis de Tocqueville en Estados Unidos,
en la novela hace que no pueda hablarse de ideas inteligentes y ideas tontas, porque es caer en el inteligentismo. No hay exámenes, no hay notas. Claro, al final la sociedad acaba desmoronándose porque las naves se construyen de cualquier manera o la medicina se practica. No, el libro dice que está prohibido decir mal o bien, dice de formas alternativas. No hay respuestas nunca erróneas, sino creativas. Es un disparate, pero es un disparate que tiene una correspondencia muy inquietante con la actualidad, la administración Trump, en la medida en que las credenciales de gente que está a cargo de sanidad o de seguridad es justamente personas que no tienen ninguna credencial. Es decir, es un gran antiintelectualismo. Entonces, quizá aparte de esa ciencia ficción, eh, ha proyectado escenarios apocalípticos y pocos apocalípticos, donde la fuerza, la ignorancia, el delirio, ¿no? Ha alcanzado el poder y por eso nos inquietan tanto, porque tiene una fácil correspondencia con la actualidad. ¿Te parece eso? Es también una clave de esa literatura de proyección al futuro. Sí, yo creo que eso que estás Mm, contando, a mí me lo estaba escuchando todavía pensando en la pregunta anterior, ¿no? Entonces, verdaderamente, también se podría invertir el planteamiento y decir, quizás la ficción que tiene este componente épico, mm, homérico, ¿no? De encontrar estas categorías poéticas nucleares, nos dice de una manera u otra, con un run run, a veces sí. explícito, otro implícito, que hay determinadas líneas rojas que no tenemos que pasar nunca. Visto así, muchas novelas postapocalípticas se podrían ver como esta especie de renovación del pacto de todos, en Mm, épocas en las que lo hemos perdido, lo estamos perdiendo, lo vamos a perder, de estas líneas rojas. Entonces, ya mm, tener un libro que nos anuncia esto de manera palmaria, aunque pueda parecer una primera lectura que es nihilista, la segunda lectura, la reflexión nos puede decir, no, es que es un aviso, y estar leyéndolo es un aviso. En mm, cambio, planificar, entender un futuro que consideraríamos que es utópico, por ejemplo, donde no haga falta tener ningún tipo de conocimiento para ser un ministro de Sanidad, simplemente guiarse mm, por intuiciones o lo que dice el mm, pueblo, ¿no? mm, Etcétera. Entonces, a lo mejor se podría leer al revés, estaría yendo a una situación donde se produce una cerrazón tan grande porque la literatura pasa a ser prospectiva, ¿no? Y nos empieza a sí, decir cómo debe ser el futuro. Entonces, este componente que tiene un poco anárquico, como es la lengua, ¿no? Porque falla el mm, esperanto, ¿no? La lengua tiene un componente inherentemente anárquico, que debe mm. tener toda buena ficción, se perdería si se hicieran estas ideas de futuros deseables. E incluso queriendo hacer un futuro deseable, al final saltarían las costuras, porque imagínate una novela, un poco como mencionaste esa novela, en la línea de imaginar un futuro perfecto donde no tenemos donde se sublima el ocio hasta el punto que no hace falta trabajar, habría un eco de, verdaderamente esto es lo que Mm. tendremos. Sí, Yo creo que todo lector se plantearía en qué medida se está cerrando una ventana, ¿no? sí. Se está mostrando el paisaje, pero con un cristal irrompible. Así vería yo una novela que nos habla del futuro atacado. Pero lo que dices de ficciones, sí, yo recuerdo todas estas viajes de Tiki en el Diario de las Estrellas de Stanislav Lem, que Mm, también eh, mm, fundamentó mucho, ¿no? Sus ficciones, un poco en la línea de Arthur C. Clarke, ¿no? De esta ficción que quiero argumentar por qué es así este futuro y si no prefiero no escribir hasta sacrificios. Un poco el argumento, ¿no? Él hablaba ya de este tipo de utopismos, de distopías al final, de distopías, lobos distopía en piel de cordero utopía, ¿no? Que es un sí. poco a lo que va también ese libro que mencionas, yo creo. Sí, yo creo que esas rupturas del tejido social, de la literatura de proyección, al final acaba siendo descripción de escenarios post-hegelianos, en el sentido de que si Hegel imagina el Estado como la condición de posibilidad de la realización de todas las libertades individuales de forma armónica, la desaparición del Estado, de
del monopolio de la violencia física legítima, etcétera, pues inicia, yo creo que desde la saga de Mad Max, ¿no? La exitosa saga de Mad Max de George Miller, que ha dado lugar a estupendas películas sobre ese mundo donde la violencia reemplaza a la razón, que mantiene también correspondencias con ese descrédito de un orden jurídico internacional basado en normas que estamos viendo hoy, pues también tiene otra parte, digamos, de un mundo de soledad que ya forma parte, yo creo, que de la imaginación de la gran madre de la ciencia ficción, que es Mary Shelley, porque Mary Shelley o Mary Wollstonecraft Godwin tiene su último hombre, que es una historia muy parecida a la de Richard Matheson, de Soy Leyenda, ¿no? Y esos son escenarios de soledad. En todo caso, Jesús, yo creo que entramos ya en el bloque, digamos, de conceptos de la y podemos llamar de la hiperstición, creo que hemos hablado en alguna ocasión de esa forma en que la realidad se comporta de acuerdo con las ficciones, ¿no? Y las relaciones entre realidad y ficción. Y me gustaría que, aunque nos lo digas de forma general, nos lo cuentes a partir de tu literatura y concretamente, si quieres, a partir de 26. ¿Qué es esto de que la ficción imite la realidad? Y la percepción y qué presencia tiene en tu forma de escribir y en esta última novela. Mm, Yo creo que el término este de hiperstición nos Mm, puede servir de hilo conductor para muchas pues maneras de entender esta mm, realidad donde existe. En realidad es un poco la estilización de la idea de profecía autocumplida, ¿no? O sea, es una sí, especie de pronunciado. profecía autocumplida, pero donde las maneras que se tiene de relacionar pues la realidad con lo que se pretende que sea esa realidad, llegan a un punto de tienen tantas conexiones que se Mm, llega casi a la adherencia. O sea, yo un poco lo veo por sí, ahí, ¿no? Esta idea esquemática, pues, para quien no lo sepa, de que algo se va estableciendo en la ficción y al final acaba convirtiéndose en realidad y esta misma realidad incorpora la ficción de una tal manera que sea en cierto modo profética, rompiendo el núcleo, ¿no?, de la ficción, esa mm, retroalimentación, que es un poco interpretación retroactiva del pasado, que es lo que nos da un poco la hiperstición, es algo que creo que intenta resolver muchas paradojas espaciotemporales de los términos actuales de las nuevas tecnologías, como la simultaneidad, como el mosaico, la fragmentación, y creo que lo hace a través de una idea que es elegante, pero también es siniestra. Uno de los ejemplos contemporáneos de hiperstición, que todos saben ya, es el caso del primer mandato de Donald Trump, eh, mm, donde en diferentes foros se empieza a ver que la figura de Trump es una figura disruptiva en el panorama mm, post-Obama, mm, y se empieza en foros, 4chan, 8chan, foros cada vez más fringe, ¿no? Más esquinados, sí, y poco a poco se empieza a considerar que esa figura puede llegar a la presidencia. Se empieza a hacer la primera guerra meme, ¿no? Que se dice hasta un punto que se produce esa transustanciación donde las fuerzas, digamos, fuera de Internet que están intentando promover a Trump y el propio Trump adopta eso como si fuera parte de un plan preconcebido. Con esos términos también providencialistas, una teoría conspirativa como QAnon, con tanta incidencia, incluso hoy en el humus, ¿no? En el humus de mm, la concepción que tiene de la historia los popes los mm, señores de la tecnología, ¿no?, que se han pasado en masa al trumpismo, sí, parten de esa idea que al final decía profecía autocumplida, pero ¿no crees tú que tiene también, volviendo un poco mm, al Melville, tiene un poco que ver con esta idea de la providencia? Una hacen trampas con la providencia, porque al final, teniendo esta capacidad de reescribir la historia, hacen esta juntura en algún momento y luego borran la juntura, ¿verdad? Entonces nos da esta imagen teleológica, ¿no?, de consumación que mm, acaba convirtiendo la hiperstición pues en una filosofía de la historia
que al final es esclerotizada en una forma de gobernar y de reinterpretar la historia más inmediata. Sí. En tu novela Las Brigadas Pro Sublime, creo que se desarrolla en el siglo 30. No, pues he sacado todos los libros y es una tarea casi. Esta hay una serie de ideas aquí fantásticas sobre esa de eliminación de todo aquel que no cumple el dictum de Baudelaire, ¿no? Eh, Esta fábula futurista de que hay que ser siempre moderno y siempre sublime. Yo creo que tiene que ver mucho ahora con la hipérbole también del narcisismo como de segundo grado, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde ya existe creo que lo decía Christopher Lasch en los años 70, el sociólogo decía, aquí la gente no se está haciendo narcisista porque tenga un exceso de vanidad, sino porque el mundo se está transformando en un espejo. Entonces, al transformarse el mundo en espejo, todo el mundo se busca reflejado y todo el narcisismo sube de grado. Yo creo que eso está, hay algunos momentos de las Brigadas Pro Sublime, por lo que estoy leyendo, que tienen eso y está, yo creo que muy bien visto. Pero por centrarme en tu comentario, en lo que planteabas, yo creo que el asalto al Congreso en Estados Unidos, yo creo que la idea, la visión de Donald Trump como The Storm, que decía muchos de los grupos que iban on, la tormenta que acabará con todos esos archivos Q, ¿no? Y los grupos de progresistas que están absorbiendo el alma de los bebés en sótanos de Washington. Era inimaginable las imágenes del asalto al Congreso y es una realidad, o sea, un temblor, digamos, de la imaginación que acaba cobrando fuerza de forma real, pero todavía muy inverosímil. Así que estoy muy de acuerdo contigo en que Trump es el mejor ejemplo de hiperstición. Las posibilidades, yo creo que fue fabulado la llegada de presidentes de este tipo, desde el apretón de manos de la novela de Stephen King, de La zona muerta, en la que el protagonista que ve el futuro toca a un candidato y dice, hostia, se va a traer, se está loco, se va a volver loco y va a destruir el mundo. Yo creo que Hollywood, o sea, Estados Unidos siempre han soñado con llevar al poder a un psicópata. Yo creo que eso era un deseo, una especie de deseo culpable que tenían todos, de purgarse o llevar a cabo el apocalipsis, o sea, de provocarse el propio apocalipsis, al cabo son naciones que tienen una conciencia histórica de sí mismos como pueblos elegidos, entonces eso acaba de dotar de sentido a su propia narrativa fundacional, ¿no? Crear su apocalipsis. Sí, sí, esa idea me parece que es clave. Verdaderamente, desde Los Simpson a otros, o al Príncipe de Bel-Air, Trump estaba presente ahí. Entonces, digamos que era como, más que la fantasía del psicópata, no lo vería tan así, más bien yo lo vería como, dentro de los que lo votan, más bien como esa figura de especie de, como de un ángel de la guarda que en realidad es arcángel, ¿no? De alguien que va a poner el orden porque ya iba un poco, y esto lo relaciono con, obviamente todo tiene que ver con el axioma este de que la historia uno más decía, pues la historia se repite como de una manera cómica, Tragedia, ¿no? Tragedia y luego como ¿no? comedia. También no sé quién decía qué autora decía que la historia no se repite, la historia rima. Trump, digamos, Bueno, recoge, captura, engloba, pues esa figura que tiene simbólica de camaleónica, de ahí la transustanciación con la rana Pepe, ¿no? En los foros Wright, esta idea liminal, ¿no? De la rana, ¿no? De este ser que para Mary Douglas, y bueno, cuando se pone a analizar la idea de pureza y peligro, es un ser que no se sabe muy bien de qué parte es. Se mezclan muchas capas, ¿no? Filosóficas deliberadas y también inconscientes. Pero además, y ahí lo relaciono con lo que dices, está una idea que está en el ADN de los Estados Unidos, es la idea del destino manifiesto y de esta nación prometida, ¿no? Y Trump, dentro primero de manera esquinada en teorías conspirativas que estamos mencionando, pero luego también con los grandes teóricos de la ilustración, de Amado y Ilustración Oscura, de esta nueva neorreaccionarios
alt-right, se Sí. empieza a ver con esta figura muy analogable, incluso expresamente Peter Thiel, por ejemplo, lo menciona, la figura del catejón, ¿no? La figura del que va smithiana, que viene del Evangelio, que va a detener la historia, que va a ser un dique, que va a parar la historia para que no se llegue al apocalipsis, ¿no? Entonces, Trump un poco, tú te lees la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre del 2025, que está muy bien escrita, por cierto, porque va directo, te puedes estar de acuerdo en una ideología, pero va directo y no son clichés de así esquemáticos. No, no, no. Es una idea muy clara de qué se quiere, cómo se va a lograr y por qué Mm, se quiere hacer, ¿no? Para asegurar la hegemonía de Estados Unidos en los próximos siglos. Y en esa idea tiene que ver a partir de ideas fuerza que los sí. sectores del trumpismo consideraban que estaban dañadas o en peligro de muerte, como la familia, el individuo que se enriquece con el trabajo duro, etcétera, ¿no? El Sí. culto a lo militar como para epítome de la masculinidad, etcétera. Entonces, Mm, eso es la corriente subterránea que informa tanto a esta idea sí. trumpista y que tiene que ver con esta idea de alguien que va a detener la historia, obviamente para reencauzarla conforme a los orígenes, y de ahí este destino manifiesto, primero la Luna, luego Marte, y luego a nivel ultraterrestre, pero también a nivel micro, ¿no? La inteligencia artificial, lo subatómico, es una idea como de control Sí. transversal Mm, que ponga otra vez la bandera de Estados Unidos desde lo más profundo hasta lo más sí. ultraterrestre. Quizá comparto contigo todo lo que has dicho, salvo que quizá hay un punto en el que difiere un pelín. Yo creo que toda la ética del trabajo duro, en el fondo, la ética puritana y todo el ascetismo y toda esa ética fundacional que estudia Max Weber, tan en sintonía con el espíritu del capitalismo, yo ahí creo en algo que dice este sociólogo Christopher Lasch, que dice, bueno, los pioneros, los primeros inmigrantes de Mayflower eran trabajadores muy duros y eso les hizo ricos, porque ahorraban y eran muy frugales. Y luego Benjamin Franklin dijo, el tiempo y todo eso es oro. Luego eso es una manera de hacerse rico. Entonces, si lo importante era hacerse rico, el tercer paso es, de cualquier manera que veas, hazte rico. Y el cuarto paso es, no, lo importante es, parece rico. Y entonces, yo creo que tenemos una generación de bros y de cripto bros y de gente enganchada a proyectos de sus futuros individuales, donde se ven millonarios como Donald Trump, donde se comportan, se identifican con ellas, pero donde de todas las vías de escala de esas posiciones, la última sería el trabajo duro, en, hace la visión de un mundo como una especie de casino, de todo, ¿verdad? Esa lógica neoliberal eh, que, que yo creo, mmm, eso al final es un virus, yo creo que es un virus en el sentido de Cronenberg. O sea, tú estás hablando hablan, igual hay aquí gente que escucha muy joven, ¿no? Pero ya hablan raro, ya tiene referencias muy específicas, o tiene un contacto asíncrono con la realidad. Parece un virus. Pero, pero Jesús, tú eres el protagonista hoy, yo creo que porque a mí me ha gustado mucho 26. Me ha parecido que es un paso, me da como mucha coherencia a lo que yo te he ido leyendo, que tú has imaginado el futuro de muchas maneras. Y como tenemos como unos último bloque, ¿verdad? Puedo preguntarte cosas específicas para que leas este libro. ¿Quiénes son eh, los Bikini? ¿Dónde sacas esa imagen de los Bikini? Si lo estoy pronunciando bien. Sí, 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 los becchini pues, es el plural de becchino, que es una palabra italiana que significa sepulturero, necróforo. Son individuos que se encargan de sepultar a unos enterradores, vaya. ¿Qué pasa? ¿Por qué se utiliza este italianismo para la novela? Porque yo considero que hay en determinadas situaciones la figura de enterrar eh, adquiere unos tintes que son súper individuales y que entroncan con ritos, con
ceremonias, con instituciones, estoy hablando de situaciones de catástrofe, estoy pensando también en la idea esta de desaparición que has mencionado en la obra de Ruiz Sosa, ¿no? Es decir, la figura de enterrar pasa a ser una figura que contiene mucho del ADN, la unidad mínima de significado de lo que se supone que es bueno de la sociedad, que es a lo mejor Mm. romper, pasar de una manera, pasar de una manera lo más natural posible una ruptura tan abrupta como la muerte, el poder pasar página con el enterramiento, el mostrar esta misericordia que se muestra Mm. sobre todo ante quien no puede exigirla, ¿no? Ante el discapacitado, el niño, el, quienes defienden el nasciturus o, por ejemplo, los animales o Mm. los muertos, que nos ennoblecen, ¿no? El tener una posición respetuosa frente a esos indefensos. Creo que la figura del Bikini lo concentra mejor y Bikini permite desgajar esta idea de sepultura que está tan manoseada, ¿no? Tan Sí. relacionada con una cuestión a veces técnica, otras veces forense, otras veces simplemente un paso más, pero hemos visto lo difícil en muchas situaciones que es cuidar los cuerpos, ¿no? Del cadáver, Sí. respetar, no mancillar el cadáver, ¿no? Entonces, Sí. la idea de plantear este futuro pues eso, siglo XXVI, donde se produce una serie de catástrofes en la novela, una pandemia, una guerra, una escapada masiva de la realidad, con esta figura que al final te obliga tanto a aferrarte a lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo hago para que este cuerpo tenga una buena sepultura? ¿Cómo hago para que, etcétera? Me parece que es una manera también de aterrizar todas de Mm. aterrizar estos problemas de una manera cotidiana, digamos, artesanal. Y a mí esa idea yo la leí precisamente mencionabas la pandemia de la peste bubónica de 1348 del siglo XVI, donde la Ujú. catástrofe es tal que se habla de cuando se habla de estas figuras de sepultureros, de Bequino Mm. en fuentes italianas, pues se habla de figuras que al final hacían una labor muy grande, como podía ser, por ejemplo, cerrar la casa, porque la cuadra Sí. estaba abandonada, cerrar la casa, vender los muebles, enterrar al individuo, avisar porque el protoestado, el siglo que de la ciudad-estado italiana había colapsado. Entonces me parece que esa es una manera de ser un funcionario, pero en un sentido positivo, a Sí, sí. llevar como el peso de Atlas, llevar todo lo que supone el ADN de esa sociedad que está en zozobra. Claro, porque yo creo que lo que hace de ti un autor reconocible y también muy original es que tú tienes también una formación jurídica, pero siempre te has movido por los márgenes de todo lo jurídico, en las zonas de sombra, en las zonas no iluminadas por la racionalidad jurídica y sus individuos y sus corolarios, ¿no? Entonces, yo creo que hay una constante en tus novelas, y por todo lo que te he leído y en tus ensayos, que es la idea de violencia. O sea, la violencia y la violencia que se nota incluso cuando desaparece está ahí. Otra es el poder y otras son los desplazamientos. Siempre hay desplazamiento, hay violencia y hay como una reflexión sobre el poder. No sé, ¿eres consciente que de esas claves y que se me te acompañan y que tienen que ver con esa especie de búsqueda también de un sentido, o sea, o de una organización, de algo que permanezca, la institución, y a mí eso me parece muy original de tu obra. Y eso, como dirían, pues estilemas temáticos muy reconocibles. O al menos el que te ha leído tres o cuatro cosas lo ve. Sí, sí, de hecho cuando hablabas de eso, mira, a mí me gusta como términos que son presentes, como puede ser, pues eso, Estado, institución, gobierno, violencia. Hablaba Lawrence Darrell no sé en qué libro era del Cuarteto de Alejandría, creo que era en Montulif, que es el que más me gusta. Creo, o quiero creer. Hablaba de la clave de identificar cuatro significados de una palabra y quedarte con uno de ellos, ¿no?
una clave del lirismo, ¿no? Ujú, Qué sugerencias y dar cuenta de por qué te casas con uno de ellos. O sea, a mí me parece que esto aplicado a instituciones tan atávicas como pueden ser, pues eso, desde lo algo más abstracto como el gobierno, el poder, la violencia, a otro más concreto como puede ser el enterramiento o el por qué reconocemos la confianza, ¿no? Que es tan clave para a la hora de analizar porque una sí, sociedad deja se empieza a desdibujar, ¿no? Desde por mafias a por la polarización. Cuando empiezas a ver, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la idea siniestra del post-alemana, ¿no? Del el vecino que tiene una garra en vez de una mano, ¿no? Y que te quiere dar la mano y no quieres dársela porque sabes que tiene una garra, ¿no? Muy distinta a la idea de siniestro que tenían los romanos, de reaccionar más con augurio, etcétera. Pero sí, a mí me parece que eso es una beta muy fértil. Es una beta sí, muy fértil. Por ejemplo, la idea por ejemplo, en 26, por sacar algo a la palestra, la idea de clon, por ejemplo, cómo sí, nos interpela, cómo nos interpelaba, por ejemplo, en el siglo XV el mexica o el maya a sí, quien llegaba allá, o cómo interpela en el este, en la sociedad del este de estadounidense, las personas ujú, de color, por ejemplo. Pues esta interpelación de este otro radical, como puede ser un clon, me parece que podemos verlas de muchísimas maneras ujú, y podemos verlas como un sujeto de derechos, podemos verlas como una especie de sujeto de conspiraciones, podemos verla como una especie de comunidad tan firme que, como otras minorías, han convertido su condición de gueto en una manera de intentar sobresalir, que luego al final te produce otros tipos de situaciones más conflictivas a veces, o no, o portan una carga histórica tan fuerte que al final terminan ahogándose muchas veces, ¿no? Entonces, me parece que identificar estas figuras emergentes o conceptos que parecen manidos con la misma idea de violencia, pero vista ujú. desde diferentes capas, desde cómo, en qué medida puede ser violento un objeto, por ejemplo, o Sí, desarrollarlo, ¿no? Saca un poco al Oliverio Girondo, ¿no? De sacarle ujú, todo el jugo a los objetos. Me parece que son maneras de plantear los mismos. Al final, pues Jesús, tú sabes que al final son tres o cuatro temas los que damos sí, vueltas una y otra vez. Y a nivel macro casi te diría que son 10. sí, Entonces, son maneras de plantearlo porque lo que no se ha agotado y no se va a agotar nunca es cómo, de dónde lo vemos, qué incidimos, modulamos esta voz, damos volumen a esta voz, acallamos, hacemos lo posible ujú, para que esta otra voz se calle ya para siempre o al sí, menos un rato. Entonces yo creo que por ahí va el sacar a la palestra estos términos de esas preguntas que al final son tan fuertes, ¿no? ¿Qué es la ley? ¿Por qué alguien debe ser? ¿Por cómo se construye el consenso? ¿Por qué alguien debemos obedecer? ujú, Es tolerar el no cumplir? Todo ese tipo de cosas sí, que para quien se acerca al derecho, no de una perspectiva leguleya, ¿no? Del abogado que ujú. va a ver la era, sino desde lo que es, ¿no? Esta especie como pues de mausoleo, ¿no? De tantas cosas, pues Sí, de hecho yo creo que lo que tú y yo hacemos tiene mucho que ver con una filosofía de la normatividad, pero también en el terreno de la ficción con una especulación de la normatividad que incluye la desaparición de la norma y concretamente ese proceso de civilización que puede revertirse se iniciaría, lo has dicho de manera muy inteligente, con el inicio de la desconfianza, porque el proceso de civilización es la manera en que incluye la manera en que comemos con cuchillos romos o como más hacia Oriente ya manejan solo palillos de madera para evitar estar armado en una mesa. Y eso creo que la novela se inicia con la llegada que tiene que ver con el hospedaje, pero también con el recero, cómo va conociendo quién hace cada el trabajo y cómo el protagonista hace ese proceso a pesar de que, en qué puede confiar y quién no y quién puede ser potencialmente peligroso, ¿verdad? Eso me pareció un inicio muy potente, con muy lleno de imágenes muy interesantes que incluyen los cubos Oulipo, ¿no? Son los aparatos de la desconexión de... cómo es un cubo Oulipo? totalmente, totalmente. ¿Cómo Bueno, es?
Pues un cubo Ulipo es un producto que van a comercializar una misteriosa empresa en el siglo XXVI, ya podemos dar la primicia con 500 años de antelación, que van a, para que estén Lo avisados patente. nuestros tataranietos o quienes sean, nuestra descendencia. Son una serie de cubos que aparecen en la tercera parte de la novela y que tienen la capacidad de, son azogados, es decir, reflejan, pero a veces también son transparentes, te permiten ver lo que está bien, lo que está soñando o recreando, porque hay un intento de plantear qué puede ser real o qué no, dónde está, si está sueño adentro o sueño afuera, la persona que está conectada a ese cubo, que es una persona que está durmiendo, en la medida en que eso pueda llamarse sueño, y que sueña, se ha desconectado en en un momento que se llama la cesura 33, la tercera parte, donde la mayoría de personas están eso, dormidas con ese cubo cuadrado y donde es que tiene estas capacidades y que están prácticamente distribuidos gratuitamente al alcance de cualquiera que quiera vincularse a ellos bueno, tienen ese nombre comercial Ulipo por el de taller, este guiño al experimentalismo francés, un poco también, pues, Metafísico, ¿no? exacto, un poco por suscitar muchas cosas y una de ellas, obviamente, la comercialización que se hace de cualquier tipo de intento de romper con precisamente con los mecanismos de la mercantilización, ¿no? A mí me parece que la figura de Cubo de Cubo, para quienes se acerquen a la novela, les animo a que no la vean de manera aislada, es decir, que entiendan la idea de cubo en relación a la figura de triángulo y de círculo. O sea, si pensamos en el barroco, la fortuna siempre era circular, difícil Ujú, de atrapar, voluble. En cambio, ujú, el poder se veía siempre como cúbico, un cubo parado que se tenía transparente por un lado, pero que también oculta, prudente, como una fortaleza capaz de ver a diferentes lados, ujú, arraigado. Y el triángulo lo vemos siempre en aspectos divino-esotéricos, ¿no? Es decir, la mayoría de ujú, símbolos. Entonces, viendo eso, yo creo que pueden encontrar un nuevo tablero cuántico, por ujú. así decirlo, en la novela y podrán entonces entender qué es lo que se pretende distribuyendo estas figuras a lo Mm, largo de generando estos escaques, estos nuevos sí, escaques a lo largo de un futuro donde se plantea qué sucede cuando la mayoría de la humanidad ya se ha mudado a otro sí. lado, a otro O lugar. sea, en un sentido literal o metafórico, bueno, metafórico o que tiene que ver con onírico. Yo creo que si tuviera que hacer una faja de 26 informativa con claves de otros autores, diría que está en la intersección entre Boccaccio, Alfred Jarry y Philip K. Dick. Alfred Jarry por el patafísico, claro, los elementos medievales, que creo que es una constante, y ese juego de K. Dick entre lo real y la representación. ¿Qué otras influencias hay de las que eres conscientes están en 26? Bueno, gracias por esa faja que has escrito. Como uno de los personajes, como creo que era Ramírez Hoffman, uno de los personajes de la literatura nación América de Bolaño, que escribía, bueno, que era un remedio de Raúl Zurita, ¿no? Que escribía con un avión en el cielo su poema. Pues tú igual has hecho esta faja etérea Seguramente. que te agradezco mucho, porque sí, directamente, Philip K. Dick y Stanislav Lem son dos Sí. figuras que continuamente me parecen que apelan, cuando los lees ya te apelan para este tipo de ciencia ficción que es la Mm, que yo me siento más cómodo, porque una ciencia ficción más claramente filosófico-política como Ursula K. Le Guin o una ciencia ficción más de Arthur C. Clarke, que es tan técnico que a mm, veces tiene un conocimiento, o incluso Asimov a veces, ¿no? Aunque Asimov, mm. todos los que le escribían las novelas, habría que hablar con ellos qué pretendían, ¿no? Pero bueno, él más de soap opera, ¿no? Como la Fundación. A mí estos autores, tanto Dick, con esta idea de construcción de atmósferas, de la interpelación de el replicante, qué nos diferencia del replicante, qué nos diferencia de los marcianos, qué nos diferencia del loco,
Lee Cadiz mm, vivió la locura en sus novelas de una manera eh, con mucho cuidado también, con mucho respeto, ¿no? A situaciones mm, completamente eh, pesadillescas, ¿no? Y Stanislav Lem sí tiene un deseo de sistematicidad que yo creo que viene por de ahí el trasfondo también jurídico, que yo creo que compartimos. Todo jurista es un sistemático en potencia. Aunque luego no lo ejerza, pero sí, incluso con sus puntadas avizora un intento de normativización. Entonces yo creo que Stanislav Lem, ya las propias novelas, ¿no? Ciberíada, La Suma Tecnológica son mm, obras que apelan a esa omnicomprensión, sí, pero siempre muy atento al personaje, al paisaje, a la atmósfera. Y de hecho él fue el que introdujo en los círculos, el que defendió tanto a Philip K. Dick, ¿verdad? Cuando se consideraba sí, un autor simplemente pulp. Entonces, por ejemplo, la idea de mundo fantomático me parece frente a realidad virtual, me parece ujú, que transmite tanto, nos conecta sí, tanto con la antigua literatura de las casas fantasma y ahora de los mm, ordenadores fantasma o de estos futuros fantasma, que creo que no podemos desdeñarla. Entonces, y hay mucho de, para quien no conozca Stanislav Lem, que se puede, de lo que se puede sacar y a la vez ujú, aprender en un sentido ensayístico, no solo como escritor, lector. Y luego otras influencias de la novela, por ejemplo, a mí me parece que por partes, por diferentes partes, a mí me parece muy interesante la manera que crea eh, uh, que nos da una primera mirada a mm, Walser, Robert Walser, sobre todo en Jacob mm, von Gunther. O sea, sí, ese Walser que te está describiendo una silla y la idea que te da de silla es casi como si no si fuera la primera vez que la ves, ya, me parece impresionante y me parece que funciona mucho en una situación, como tú has dicho, de alguien mm, que ha tenido un hiato tan fuerte como puede ser la pérdida de una mm, familia que va a un lugar tras una pandemia, bueno, que la familia no ha muerto sí, por la pandemia, pero bueno, el personaje, estoy hablando del personaje 26 y que va a un lugar donde intenta mapear sí, cómo está esa nueva sagrada familia, ¿no? mm, Esa situación. Y luego también está la novela picaresca. La novela picaresca sí, me desde parece que luego, la estructura de la novela picaresca te permite estos saltos de una manera natural, te permite cierto grado de continuidad del personaje, pero a la vez con un cambio que desde los clásicos, pues la tríada está del Lazarillo, del Guzmán y del Buscón, a otros ya más propios de México, como el Periquillo Sarmiento o todas las novelas de bandidos posteriores del siglo XIX, creo que ayudan a plantear la estructura. De más hay tantos personajes que se alude desde Houellebecq a Jorge Teillier, que sería pues un poco pues que cada autor, pues como el esquimal que se pone ya, hace un agujero en el hielo y se pone ahí con paciencia a ver qué pesca, pero un poco serían esas sí, las referencias. Y luego ya pues cosas obviamente no nos vamos a meter en temas de películas o de series, por ejemplo, que también tienen mucho, que me parecen impresionantes y que también influyen, al menos en lo que ha apuntado, como un trasfondo. Hay claro, una serie ya, fascinante que es The Last of Us, que me parece muy pertinente, sobre todo porque es algo que no sé si qué te sí, parezca, pero me parece que también hay un intento en muchas de las ficciones contemporáneas y también en 26 de resituar a la idea de masa. Esta idea de mm, masa que con Masa y Poder de Elias Canetti se mm, planteó con este paradigma de que las religiones son tan importantes para gestionar las masas de muertos como las masas de vivos, ¿no? ¿Qué hacemos con esta idea de masa? Porque sí, cuando hemos completado, digamos, la circularidad de la Tierra de manera metafórica, la fantasía más postapocalíptica, la masa la conviertes en zombies, los matas, pero como no puedes mm, entrar a todos, regresan. Y entonces me parece que esta idea de masa que vuelve transmutada o que no sabes dónde está, estas grandes desapariciones de leftovers, por ejemplo, sí, ¿no? De,
desaparece un porcentaje grande de la humanidad. ¿Qué pasa con los que quedan? Y obviamente, pues los Mm, fenómenos de que regresan, ¿no? De, pues que otra vez sí, Ruiz sí, Sosa, ¿no? Los desaparecidos, las capas de sí, desaparecidos, el desaparecido que no estando reordena la vida de quien lo busca. sí. Yo creo que te lo agradezco además que lo hayas planteado, porque era una cuarta pata evidente en 26 y que debía salir aquí, que era el barroco y la picaresca en la figura del Buscón y Lazarillo, en general la figura del superviviente, ¿no? De ese discípulo que busca sobrevivir. Como estamos terminando, el CINIC es un centro muy interesado en las correspondencias, de la potencia que tiene la imagen y la ficción para la explicación de lo real, ¿no? Y una de las líneas, desde luego, es el potencial de lo gótico y de las figuras góticas. Creo que has mencionado elípticamente la idea del zombie, porque la masa también puede ser esa sociedad que ya no siente, que no piensa, que es amenazante en el sentido de que es la energía del nuevo populismo, o sea, lo que le va a dar los votos, lo que va a llevar a líderes que van a empeorar su propia situación, la situación del número, dando la razón a Aristóteles, ¿no? Que hacía aquello de que la democracia era el predominio del número sobre el mérito, decía entonces. Esas versiones degradadas de la democracia nos gusta mucho en este canal del CINIC, las correspondencias que hay en 26, yo creo que entre el Nuevo Refugio y la realidad mexicana, ¿no? En Matamoros y a cosas que conoces muy bien. ¿Quieres decir algo en esta línea sobre esas últimas correspondencias? Porque yo creo que hay algo que tiene la literatura en general, y en tu caso, tu literatura y tu obra en particular, pues que no sustituyen, porque ambos pertenecemos a la academia, no sustituye al conocimiento y al científico, pero lo complementan lo redefinen y lo corrigen en algunos momentos y es necesario ambos lados. La norma en imagen o la representación en lo real, la ficción y eso. ¿Quieres acabar por ahí, Jesús? Sí, bueno, uno de los deseos de representar en la novela era el contexto de frontera. Contexto de Sí, frontera en específico del noreste, del noreste de México, de Tamaulipas, que es donde estoy comisionado, y en concreto en Matamoros. Y me parecía muy bien la, lo que permitía los antiguos nombres de la ciudad de Matamoros, ¿no? Nuestra Señora del Refugio, también se aludía a la Virgen de los Esteros. Hay diferentes nombres que parece que son inventados, pero que en realidad sí son los antiguos nombres de la ciudad de Matamoros, que al final luego pues se reformula todo conforme a los leyes, a los caudillos de la independencia o de la revolución, y al final pues acaba perdiendo ese matiz que tenía religioso, que al final pues tiene, para la novela siempre es mucho mejor porque te remite un absoluto, ¿no? Entonces, esta idea de nuevos refugios, que era la intención de llamar así la novela, ese era el nombre original, pero al editor, a Román Piña de Sloper, le pareció que funcionaba mejor el número del siglo, que también está bien, pero había una idea de poner ese nombre precisamente quizá, o quizá por eso se retrajo de ese título, por esta idea de encontrar un refugio, una idea que hoy por hoy, pues obviamente ya está, obviamente no, bueno, está manida, no debería, pero esta idea de refugio, de refugiado, parece que hay un cansancio, ¿no? Son tantos, ¿no? Es tanto el refugio ya que acaba cansando, no debería ser, porque es un principio básico humanitario, ¿no? Una definición clara de refugiado debería ser parte del ADN de toda sociedad, ¿no? Que es la contrafigura del huésped, ¿no? Entonces, esa idea de refugio funcionaba mucho porque también me parece, y invito a quienes lo lean a que se lo plantee, ¿no? Si cada una de las tres partes de la novela, donde se habla de estas catástrofes, pandémica, guerra, escapismo, no puede ser también un intento de este pícaro, de este bequino enterrador, este joven, primero niño, joven, luego adulto o viejo, de encontrar un refugio a cada uno de los grandes temas que van cosidos a esas catástrofes. La mentira, la pandemia, la violencia, el desorden, el mal, el daño a la violencia
y el escapismo a esta huida, ¿no? El cerrar los ojos a estudiar, sino sí, buscar un refugio frente a ellos, un refugio intentando repetir, porque ya ni se sabe, los signos han perdido el significado, ya son estrellas que dan vueltas, cuásares a lo mejor, o estrellas sí, apagadas, ¿no? No sirven nada, pero se sigue mm, escribiendo, se sigue publicando unos cuadernillos, porque la primera parte se hace sí, periodista, este personaje, unos cuadernillos, con estos antiguos monjes medievales que a lo mejor transcribían y no sabían ni en qué lengua estaban transcribiendo, ¿no? sí, Y encontrar una nueva familia, una especie de sagrada familia estilizada, pero la primera yo creo que al final acá todo anegado por la mentira, igual que en la segunda parte, esta búsqueda de encontrar a una familia impostada en el clan, ¿no? En el soldado, en sí, la camaradería, acaba absorbida por una consolidación del orden autodestructiva, como es esta especie de feudalismo de señores de la guerra, ¿no? Que se disputan el sí, nuevo orden político, ¿no? Y en una tercera parte, quizá de manera más humilde, regresando a lo que eran tus papás, pero también entregándose a alguien a que formas un discípulo, donde este Bequino, que siempre se ha avergonzado de ser sepulturero, pasa a ejercerlo ya de mayor, llevando un discípulo, haciéndose responsable de otro. Ahí sí, yo creo, a pesar de que todo esté sembrado de estos minutos congelados de los cubos Oulipo y donde la humanidad prácticamente ya son seres durmiendo en sus casas. A pesar de eso, yo creo, y es lo que yo pretendía, ojalá sea transmitido, hay cierta esperanza, ¿no? Al menos en esa relación. muy perfecto entonces para acabar ese optimismo, esa esperanza sin optimismo que diría, Richard, que diría Terry Eagleton, ¿no? Esa esperanza sin optimismo. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Gracias a Jesús Pérez Caballero, porque yo creo que este al final podría ser uno de los vídeos inaugurales de la sección ya más audiovisual del cine y que no podía empezar de mejor manera. Y espero que volvamos a coincidir y vernos o hablar de 26 en otras ocasiones. Y del libro y de ficción. Claro que sí, Jesús, cuando quieras. Yo encantado de platicar contigo. Sabes todo lo que te admiro y todo lo que es, haces lo sigo también con muchísima atención. bueno, es mutuo y gracias a Colef y a Cosmo por toda la cuestión técnica, pues la verdad, pues la posibilidad de manejar con este vídeo. Bueno, Sí. Muchas gracias a los que nos escuchen y gracias a ti y obviamente a Coleg Matamoros. Nos vemos. nos vemos.